saludarte, un abrazo fraternal a la distancia, a las que nos tiene expuesta la pandemia y a todo el equipo de ATV. Muy bien. A ver, Nadia, ¿qué pasó en Sencata? ¿Qué pasó en Sacaba? Pues ocurrieron gravísimas violaciones a los derechos humanos, 2 masacres, intervenciones conjuntas de la policía boliviana y las fuerzas militares, bajo órdenes de la señora Yanine Áñez, quien además de instruir se dio el lujo de emitir un decreto supremo que generaba la permisibilidad de estas intervenciones, el uso de la fuerza ya desproporcional, y que además generaba un manto de impunidad, un intento de manto de impunidad hacia las Fuerzas Armadas ante los crímenes que se sabía que iban a cometer. Ahora, este decreto es claramente inconstitucional y yo no creo que nadie haya creído que se podía utilizar en los hechos. Ese decreto no exculpa a nadie precisamente porque es ilegal, ¿o no? Por supuesto, ya en el momento de la emisión, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales de derechos humanos que estaban mirando Bolivia se pronunciaron al respecto. Ese decreto era una especie de rememoranza a las dictaduras militares, muy el estilo de la dictadura militar en Argentina de Videla, cuando se dictaban estas amnistías, indultos, estas leyes de perdón en ese estado, y que bueno, evidentemente en nuestro país, por constitución política del estado, por supremacía de normas internacionales de derechos humanos, evidentemente son inaplicables. Ahora, Nadia, tengo la impresión de que esto fue pensado como el golpe, ¿no? Es decir, el golpe no comienza en octubre, hubo años de preparación, y lo mismo, esto fue pensado y buscaba básicamente el miedo. Era una expresión de odio, pero basado en el miedo. Así amedrentamos, la gente sabe que la vamos a matar y van a dejar de movilizarse para defender un gobierno que era legalmente establecido. ¿Qué me dices? Por supuesto, nosotros emitimos este informe, Crisis de Estado, donde relatamos todas las afectaciones a los derechos humanos y las violaciones a los derechos humanos entre el 21 de octubre y el 23 de noviembre del año 2019. Nosotros entendemos como Defensoría, y así le hemos recomendado al Ministerio Público, al órgano judicial, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que pueda señalar, que nos pueda determinar un esclarecimiento de todos los hechos, no solamente de la masacre de Sacaba, no solamente de la masacre de Sencata, no solamente de los asesinatos en lesa humanidad cometidos en la zona sur, sino que se tiene que esclarecer la integralidad de los hechos, desde las primeras movilizaciones que se dan el 21 de octubre, desde las primeras afectaciones a la integridad de las personas como consecuencia de las intervenciones policiales abusivas, la afectación a los medios de comunicación, a los trabajadores y trabajadoras de la prensa. En octubre y en noviembre de forma diferenciada, pero hubo ataques. Los ataques a las defensoras y defensores de derechos humanos, particularmente que se registraron entre noviembre y diciembre del año 2019. Las 37 muertes ocurridas entre octubre y noviembre, aquellas que nosotros llamamos o clasificamos como masacres, 20 muertes, 27 en general delitos o asesinatos en lesa humanidad, y 10 adicionales que se dan dentro del marco del conflicto, afectaciones a la vida, y que no quedan esclarecidos los hechos. Además, se le ha pedido al Ministerio Público que investigue los hechos de tortura ocurridos desde el 9 de noviembre, el 10 de noviembre, el 11 de noviembre, el 12 de noviembre, que nos señale quiénes fueron los civiles que acompañaron a la policía boliviana entre el 11 y 12 de noviembre a la zona sur de La Paz, a ingresar a los domicilios y asesinar a 3 personas en esos días. Es decir, Jimmy, lo que ha ocurrido en Bolivia es una crisis de Estado con afectaciones gravísimas a los derechos humanos y varios hechos que hay que esclarecer. Lastimosamente, la única instancia que podría generar el esclarecimiento de todas estas afectaciones es el Ministerio Público, que ya lleva, pues, si no son días, son meses y ya va más de un año de demora.
Nadia, no hay semana en que no me encuentre con alguien que me cuente cómo llamaban a su casa y amenazaban con violar a sus hijas, cómo había gente con cascos blancos y bate de béisbol que estaban esperando en las puertas de casa. Claro, te imaginas en un país donde el béisbol debe ser jugado por el 0.01% de la población, de pronto aparecieron cualquier cantidad de bates de béisbol y se tornó en violento. Hay un mito, y con esto termino esta entrevista, es la última pregunta que tengo. Se está construyendo una narrativa de que la movilización de octubre y noviembre fue pacífica. Yo de pacífica no veo nada, no solamente viendo Sencate y Sacaba, viendo los centenares o miles de testimonios de personas que fueron perseguidas, amedrentadas, entre ellos los periodistas acusados de ser sediciosos. Sí, efectivamente, como Defensoría del Pueblo, vemos que ha habido toda una planificación para generar una situación de terror, de zozobra, en el que de alguna forma se generaron líneas discursivas donde las intervenciones policiales militares parecían ser la única forma de salvación y eran una forma de encubrir y justificar estas masacres que ocurrieron, estos asesinatos que se ordenaron. Jimmy, lo que ha ocurrido en nuestro país tiene que ser esclarecido, necesitamos sanciones y tal cual nosotros lo hemos dicho siempre, todas las afectaciones, de un lado y del otro, no importa si fue durante el gobierno de octubre del 2019, durante el gobierno de noviembre del 2019, pero todas las afectaciones a los derechos humanos que han ocurrido en nuestro país tienen que ser esclarecidas, porque al final, más allá de las víctimas directas de estas muertes, de estas torturas, de esta prisión arbitraria, de esta persecución a ultranza que se realizó entre octubre y noviembre por el gobierno transitorio, es el pueblo boliviano quien ha tenido que pasar por una polarización excesiva, por llevar a las calles odios o pugnas políticas que no le correspondían al pueblo boliviano. Por eso, al menos el Estado boliviano, a través de sus instancias competentes, le deben justicia. Y la justicia como un rito necesario para un proceso de paz y de tranquilidad social, de los del más, de los del menos, de toda la población boliviana, y porque también es la única forma de que estos hechos no se repitan. Yo quiero solamente terminar con esto. En Bolivia se han animado a sacar un decreto que permitía intervenciones policiales y militares y que les declaraba impunidad a los militares, porque nunca se terminó de cerrar lo que pasó entre el 64 y al 82, porque esos mismos actores pensaron que como habían tenido ese manto de impunidad por décadas en nuestro país, podían volver a hacerlo. Es el momento de parar. La lucha contra la impunidad es una garantía de los estados de derecho, es una garantía de los estados democráticos, es una garantía de derechos humanos para que estos hechos no se vuelvan a repetir bajo ningún tipo de circunstancia. Gracias, Nadia. Justicia, qué bella palabra. Vámonos a nuestros titulares.